Capítulo 17. Desierto. Inevitable, el tiempo pasó. Transcurrieron 2 meses de los que más de la mitad supuso el éxodo de la tribu apache rumbo al suroeste, como pueblo nómada buscando un lugar donde establecerse en su propia tierra. Cerca de 100 almas, entre hombres, mujeres y niños, que al igual que otros grupos insurgentes seguían siendo perseguidos sin descanso, para garantizar el libre tránsito y asentamiento de los colonos en todo el vasto oeste del país. Deya había dado orden de no atacar diligencias, caravanas, ranchos o cualquier interés del enemigo para no movilizar más fuerzas en su contra y limitarse a sobrevivir, pero otras tribus lo seguían haciendo, por lo que deberían de pagarlo todos por igual. Fue ubicado el nuevo campamento en pleno desierto, con los usuales uikiups o refugios convexos de ramas hábilmente levantados en pocas horas por las mujeres nativas. Protegidos entre rocas, aparte de contar con relevos de vigías en varios puntos elevados que patrullaban día y noche. Así, de esta forma resistían los insurrectos solo por conservar un día, un mes, un año, más que la vida propia, la libertad conjunta. No fue su estancia más conflictiva, puesto que no eran los apaches la etnia que más quebraderos de cabeza le estaba dando al ejército en esos momentos, sino los comanches. Desde el sur de sus grandes llanuras eran los últimos indígenas libres de la zona meridional del país, al igual que los cada vez más reducidos grupos rebeldes de apaches, al oeste. Esto les dio un respiro, puesto que una gran mayoría de las tropas hubo de ir en ayuda de las gentes al este, tales eran los destrozos perpetrados a manos de los comanches en aquellas tierras. Durante varias semanas, los combatientes apaches tuvieron tiempo de reorganizarse y seguir batallando por su permanencia en el territorio de sus ancestros. Las noticias eran favorecedoras en la tribu de Deya. Había enviado emisarios a las guerrillas de las montañas para unir fuerzas y ahora uno de sus hombres se adelantó para informarlo, cuando se hallaba reunido con el consejo. El gran jefe de Ilil viene de camino, hoy estará con nosotros. Ha accedido a sumarse a nuestra lucha. Sus guerreros han sido diezmados, pero conserva a casi un centenar. Nos cederá refuerzos. La satisfacción fue unánime. La gestión había sido un éxito. El emisario llamó a su líder aparte, al saber que quedaban cosas pendientes. Ya está advertido de que no debe ofrecerte a sus hijas como esposas. Con el aporte de guerreros y armas es suficiente. Bien, Cisna. Sintió un gran alivio al verse con un problema menos. Haced los preparativos de bienvenida para nuestro nuevo aliado y su gente. Terminada la reunión, se dirigió a casa a dar la buena nueva a Lilian. Se asomó a la entrada, yendo a encontrarla remendando la maltrecha ropa de los guerreros de cuando estos regresaban de alguna escaramuza. Ponte hermosa. Esta noche hay celebración. Ella batió las palmas, al entusiasmarle todo festejo donde siempre se divertía de lo lindo hasta altas horas de la madrugada. Lo demás, tratos o no tratos con aliados apaches, no lo consideraba tan relevante. El lugar elegido fue un barranco a poco menos de 2 kilómetros del campamento, cuyas altas paredes de roca encubrirían el fulgor de la gran hoguera en la noche. El grupo de 10 guerrilleros hizo acto de presencia esa misma tarde, si bien ya el aspecto de algunos integrantes de la tribu era inquietante, el de los forasteros los sobrepasaba con creces. Sus expresiones mostraban sin necesidad de palabras lo extrema de su existencia, su piel abrasada por el sol era casi un cuero que les servía de protección, nada portaban consigo puesto que nada tenían a excepción de ellos mismos y sus enseres de guerra. Hicieron las debidas presentaciones, se saludaron, intercambiaron armas y formalizaron el pacto en el que ambas bandas se comprometían a acudir en mutua ayuda cuando así fuese necesario. Lilian observaba al temible grupo de cuyas hazañas prefería no enterarse. Ni siquiera de las de su esposo, pese a haberlo convencido, o eso creía, de que se abstuviera de realizar según qué barbaries bajo amenaza de ruptura insalvable de su relación. Por supuesto, la presencia de la Yankee no pasó desapercibida. Algo habían oído referente a una esposa blanca de un jefe apache, lo cual creyeron una calumnia y prefirieron considerar a Lilian una cautiva, eso sí, con demasiadas libertades para ir y venir a voluntad, mucho más de lo que ellos estimaban aceptable. La semioscuridad sobrevino en el desierto, para envolverlo todo con la luz blanquecina de la luna que creaba una atmósfera casi mágica. El cielo salpicado de estrellas hizo el resto. El halo anaranjado del fuego entre los peñascos donde se reunían los nativos alrededor de la hoguera presidía el ambiente festivo y conciliador,
a la par del sonido de tambores que dio inicio a los bailes y cánticos típicos de esta etnia. Ambos jefes contemplaban la escena desde sus puestos en el círculo creado en el suelo, sobre esteras de mimbre. Deya y el gran jefe Dilil, lado a lado, con Iste a la derecha de este último. El primero, no tan pendiente de su invitado como atento a su mujer que no había parado de bailar ni un instante y con visos de seguir hasta el fin de los tiempos. Con lo cual, hubo de ir en su busca, aparte de regañarla para que fuera más comedida. La trajo de regreso a su sitio junto a él, no del todo conforme, pero unas pocas palabras sabias parecieron ser suficientes para que ella le diera la razón. Más que prendada, conquistada por su esposo, lo abrazó con alegría, todo ello ante la sorpresa y asombro del nuevo aliado al ver al líder anfitrión allí a su lado en igual actitud afectuosa con la yanqui. Y así siguieron entre abrazos, confesiones al oído, besos y risas, de lo más felices, como si nada ni nadie ni tribulación ni gente hubiera en el mundo a excepción de ellos mismos. Dilil le preguntó a Iste, que seguía sin poder asimilar tanta melaza condensada en tan poco espacio, incluso más en los últimos tiempos, aunque no le quedaba más remedio que sobrellevarlo. Así que esta es la célebre única esposa de vuestro jefe, la responsable de que él rechazara a mis hijas. El inquirido se removió molesto ante un tema que odiaba al límite. Sí. Carraspeó. Eso me temo. Pero si es una yanqui. Siempre quise creer que la historia de la mujer blanca era una burda mentira, me equivoqué, ¿cómo es posible tan grande afrenta? Lo mismo opino. Esa mujer tiene embrujado a nuestro líder, de otra forma no se explica. Ya hizo mucho daño a nuestra causa y lo seguirá haciendo. Sin duda, de hecho hace que empiece a arrepentirme de haber venido aquí. Ningún jefe apache que se avenga con el enemigo es digno de que lo sigan. Te pido paciencia. A todos nos cuesta, pero es necesario para evitar enfrentamientos. No nos sobran buenos guerreros y nuestro jefe lo es. Aparte de mejor estratega. Nos conviene tenerlo cerca. No contentos con estos felices ademanes de la pareja, los contrariados nativos hubieron de ver cómo ambos se levantaban, sin una palabra, para alejarse y desaparecer de la vista del grupo. Las estrellas los acompañaban. Y la noche era hermosa en el inmenso desierto que tenían a su plena disposición. Para no perder la costumbre, Iste era el encargado oficial de reprobar a su líder, puesto que nadie se atrevía tanto como él. Ahora, una vez más, hubo de ir en su busca, yendo a encontrarlo paseando junto a su mujer, tan tranquilo y despreocupado de todo. A fin de cuentas de eso se trataba el festejo de esa noche. Pero no para el principal dirigente de la causa. Y de sobra lo sabía. La Blanca y sus embrujos. Una vez llegado frente a ella, no se anduvo con ceremonias. Dilil se pregunta dónde está nuestro jefe, cuando debería de honrar a los invitados con su presencia. Pide hablar contigo de forma urgente. Te pongo sobre aviso, no le ha gustado confirmar que tu mujer pertenece a la raza del enemigo. Habla con él y convéncelo de que no se eche atrás y abandone la tribu mañana, como tiene previsto hacer. No podemos perder un nuevo apoyo para nuestra lucha por culpa de esa. Se calló. Por nuestro bien. ¿Y el tuyo? Era evidente que tenía razón. Impensable el más mínimo descuido, ni siquiera para disfrutar de una noche tan espléndida junto a su esposa. Tras darle a Iste algunas indicaciones, la puso al corriente. Debo ir a hablar con Dilil, mi aliado. Tú regresarás al campamento. Pero está lejos, no quiero que vaya sola. Iste te acompañará. Lilian se le abrazó, al no agradarle la idea. No tardaré, te lo prometo. Me reuniré contigo enseguida. Le hizo un gesto a su compañero, instándolo a que cumpliera debidamente con el encargo, como en otras ocasiones. Hecho esto, se marchó. Así, solos en medio del desierto quedaron Lilian e Iste, una joven temerosa y un apache vengativo con justa fama de despiadado, que además, la odiaba a muerte. Se clavaron las miradas, empezando ella a sentir que le fallaban las piernas mientras que él permanecía impertérrito, más que frío, glacial, como una serpiente segundos antes de abalanzarse sobre su víctima. A punto estuvo de gritar a pedirle ayuda a ella, pero lo creyó desmesurado, fruto de su aprensión.
Tampoco era la primera vez que el osco nativo recibía el encargo de velar por su seguridad sin que por ello llegara la sangre al río. Salió de dudas, para su tranquilidad, al verlo echar a andar en dirección al campamento, sin preocuparse de que ella lo siguiera. Lo cual hizo, tras él. Aunque siempre desde una distancia prudencial. De cuando en cuando se miraban de reojo para comprobar que seguían visibles. Al menos, sintió que él respetaba su integridad física, pese a mantenerse firme en no aceptar su presencia en la tribu. Pero, lo que la inocente desconocía era que estaba siendo conducida a una zona alejada, intermedia entre el lugar del festejo y el asentamiento tribal. Allí donde nadie pudiera oírla ni auxiliarla. La posibilidad de perder a un nuevo aliado por segunda vez por culpa de la Yankee le pareció excesivo a Istee. Intolerable. La causa indígena estaba por encima de cualquier hecho, vida incluso, por lo que era hora de ponerle remedio definitivo. Consecuencias, a saber. Della lo mataría o entraría en razón, al carecer del influjo de la hechicera. Tiempo al tiempo. No tardó Lilian en percatarse de que el espacio que la separaba de Istee era cada vez menor. Cuando se dio cuenta, lo tenía a apenas unos metros, inmóvil, por lo que también ella se detuvo a averiguar qué pasaba. Lo que vivió entonces fue una de las escenas más aterradoras que supo guardaría en su recuerdo. Si es que le daba tiempo. Porque allí pudo ver la silueta del indígena en la oscuridad, cual tenebrosa sombra surgida de su peor pesadilla, con la luz de la luna reflejada en el acero del cuchillo que había desenfundado y ahora portaba en la mano. ¿Con qué finalidad? Superada toda sorpresa, fue conocedora del peligro real e inminente al verlo acelerar el paso con intención de atraparla. Entró en pánico y trató de huir, aun pese a estar segura de que por más que corriera, le iban a dar alcance y muerte mucho antes de poder pedir ayuda. Y allí no había nadie, excepto ellos dos. Corrió cuanto pudo, pero ni sus gritos de auxilio ni los pocos metros avanzados sirvieron para nada. Istee la enganchó por la cintura y buscó inmovilizarla, mientras que ella trataba de zafarse con las únicas armas que otorgaba la desesperación. Pataleó, se revolvió con saña e incluso llegó a golpearlo, pero la suerte estaba echada. Sintió el fuerte agarre en sus cabellos y cómo le tiraban de la cabeza hacia atrás, para ir a encontrarse con la hoja del cuchillo casi rozándole la cara mientras que su atacante se disponía a despacharla del mundo y de la vida de su líder para siempre. Sollozante y sin apenas poder sostenerse, cerró los ojos en espera de lo inevitable. Esperó. Previo al letal filo en su garganta, fue a notar la mano del rudo nativo sobre su vientre, en cuanto que la tanteaba con insistencia. Algo debió de percibir durante el forcejeo y ahora necesitaba cerciorarse antes de lamentar una verdadera tragedia. Una y mil veces maldijo Istee su exceso de tolerancia en el tiempo en que la Yankee llevaba con ellos. Para su consternación, pudo comprobar que, en efecto, aquella mujer estaba encinta. Matarla no debería de suponer un gran desconsuelo que el tiempo no curase, pero atentar contra el hijo de Della eran palabras mayores. Y se volvió a maldecir por no haberse dado más prisa en solucionar un problema que ya debería de llevar resuelto desde el inicio. La arrojó al suelo, con rabia. Supo ahora a qué se enfrentaba, la ira y cruda venganza de su amigo. Y lo que era peor, para nada. Era de extrema gravedad lo que había hecho, por lo que no tuvo la menor duda de que le quedaban horas para abandonar junto a su familia la tribu que lo había acogido hacía 5 años como a uno más. Si Della no lo mataba antes, siendo esto lo más probable. Le hizo un gesto a la derribada Lilian para proseguir camino. Vamos. Aunque lo intentó, apenas pudo gatear unos centímetros antes de irse de nuevo a tierra. Hubo el nativo de hacer casi el resto del trayecto con la joven en brazos, hasta que ella misma quiso bajarse al sentir que recuperaba las fuerzas. O las pocas ganas de tener a aquel miserable cerca. Así, apresuró el paso rumbo al campamento, siempre seguida por quien debería de haberla protegido. Tras verla entrar con igual celeridad en la choza que compartía con Della, junto a la entrada tomó asiento, en espera del regreso de su líder. Un par de horas más tarde, en su puesto lo fue a encontrar el jefe apache. Cuando este último ya procedía a informarlo, Istee se levantó y se marchó, sin articular palabra. En verdad, empezaba Della a perder la esperanza de recuperar a su compañero y buen amigo de antaño, lamentó. Aunque, al menos,
había cumplido con su encargo de velar por la seguridad de Lilian. Esto era lo más importante. Entró en su hogar y allí la vio, recostada en el camastro del suelo. Llevaba puesto uno de sus encantadores camisones de gasa bordada, se había acicalado y perfumado, mostrándose si cabe más bella ante su esposo. Él la besó en la frente. ¿Qué tal has estado? Bien, bien. ¿Seguro? Sí. Notó algo raro en la joven, pero quiso achacarlo a su exceso de afán por protegerla. La informó. Pude convencer a Dilil de que se quede. Le hablé de ti. Le conté todo lo que has hecho por la tribu. Ahora, te adora. Lilian sonrió, reconfortada por la alegría de su esposo. Este recostó la cabeza sobre su vientre, mientras que ella le acariciaba con suavidad los cabellos. Y él no pudo ocultar la felicidad que lo embargaba en las últimas semanas. Será un gran guerrero. Valeroso, como lo fue mi padre. Yo le enseñaré lo que a mí me enseñaron. Pronto daré la gran noticia a mi pueblo. Lilian lo oprimió con fuerza, en el intento de mitigar la tensión generada y sufrida esa noche. Tuvo la plena seguridad de que Istee no volvería a atentar contra su vida, fuese por ver descubierta su felonía, o por abandonar la tribu para siempre, o por dejar de considerar a la mujer blanca como una amenaza a su pueblo, a su causa, y a su propia persona. Esto último dependía de ella. Amaneció un nuevo y apacible día en el desierto. Aún con la resaca de la noche anterior, los guerreros de ambas bandas empezaron poco a poco a dejarse ver. Los visitantes estaban entusiasmados con esta plácida estancia. La vida de las guerrillas era dura, siempre ocultos en las montañas, de un lado a otro sin techo ni lugar donde vivir, durmiendo sobre piedras, en cuevas y sin ningún tipo de comodidades. En cambio, el campamento que los acogía era como un oasis, ese recuerdo más o menos lejano de sus tribus arrasadas que volvían a revivir y disfrutar, quizás por última vez. El jefe Apache y su esposa también hicieron acto de presencia. Caminaron juntos al encuentro de Dilil para reforzar los lazos de la nueva alianza. En este trayecto, pasaron cerca del hogar de Istee, notando de ella algo que le llamó poderosamente la atención: su amigo se encontraba atareado en subir alforjas a lomos de caballos y en una carreta mientras que sus dos mujeres le traían más sacos y utensilios. Extrañado, quiso ir a averiguar qué ocurría. Lilian se negó a acompañarlo, quedándose atrás, alejada de escena. Ver a su amigo acercarse con gesto serio le resultó a Istee difícil de sobrellevar. No quería más enfrentamientos por culpa de la blanca y confiaba en que su partida fuera suficiente para aplacar la ira justificada de su jefe. Este se limitó a señalar a los caballos con el equipaje. ¿Qué haces? ¿Es que pensáis marcharos? Desconcierto absoluto. Desde luego, no era esta la reacción esperada, teniendo en cuenta la gravedad de sus acciones. Es posible que... No supo a dónde mirar. ¿Permites que me quede? ¿A qué te refieres? ¿Qué está pasando? Istee observó a Lilian allá a unos 15 metros, tan quieta, sosegada, simplemente en espera de su marido. Y creyó entender qué ocurría. O mejor, lo que no había ocurrido. Llevó la mano a la frente y sacudió la cabeza con fuerza, como si pretendiera espantar al resto de sus demonios. Después trató de buscar una disculpa coherente. Mis esposas van a visitar a sus padres. ¿Cómo? Pero ellos no habían ido a la reserva. Fue lo que les dije, es un viaje peligroso. Será mejor que no las deje ir a ninguna parte. Sin duda, parece mentira para ti, una locura. Dicho esto y aún perplejo, regresó junto a Lilian. A la reserva dice, está loco. Ella lo tomó del brazo y así siguieron camino, sin importar que se encontrase en las avenidas de París o en un campamento en medio de la nada, elegante, digna hasta el final. Y discreta, si de ello dependía la felicidad de su esposo. Porque, a fin de cuentas, estaba segura de que no iba a tener más acercamientos ni tratos con Istee. De ningún tipo. Se equivocó. 2 días más tarde, los guerrilleros volvieron a las montañas donde el resto del grupo estaba siendo perseguido por las tropas mexicanas. Las incursiones en el país vecino eran frecuentes,
y la presencia de apaches producía igual desasosiego entre los pobladores y colonos de cualquier punto cardinal en el que estuvieran enfrentados. Lillian se iba acostumbrando a las ausencias de su marido. A saber cuándo regresaría en esta ocasión. ¿Y en qué condiciones? Al menos, las últimas veces tuvo el cuidado de volver a casa medianamente presentable y con sus heridas curadas para no asustar a su mujer. Para más contrariedad, ahora había dejado a Iste a cargo de la tribu. Sí, un gran defensor de su pueblo. Cabría esperar que lo fuera también de la esposa de su jefe, no solo del hijo de este. Aunque quizás sería pedir demasiado a un corazón tan gélido e inclemente. Ella siempre lo evitó en lo posible y él se lo puso fácil. Hasta ese día. Observaba la joven Rose cómo descargaban la carreta con las barricas de agua que trajeran del río más cercano, a muchos kilómetros de distancia. La inmediación de los ríos en el desierto era transitada por militares, por lo que debían de evitarlas en lo posible. Al igual que el resto de mujeres, Lillian llenó el cántaro y se marchó de regreso a casa. En el camino la esperaba una desagradable sorpresa. ¿Por qué? Alguien la estuvo aguardando en una zona solitaria para abordarla a su paso. Y ese alguien no era otro que Iste. Casi se le cae el cántaro a la pobre muchacha que quedó paralizada ante tan aciaga aparición. Pero ¿por qué tenía que verse de nuevo en semejante trance? Él le hizo un gesto de respeto. Inútil hablarse, porque seguían sin entender el idioma del otro. Acto seguido, le extendió la mano para mostrarle un medallón nativo de plata bellamente grabado. Los metales y minerales preciosos que abundaban en las minas de Arizona y que atraían a cada vez más colonos, eran de igual modo utilizados por los indígenas en su artesanía. Lo más sorprendente, la alhaja era para Lillian. Así se lo confirmó al pretender entregársela. Ella fue reacia a aceptarla, pero él insistió. En el momento de ceder y tomarla, volvieron a clavarse las miradas en las que no hubo atisbo de amistad. Seguía existiendo tensión entre ellos y quizás lo hiciera hasta el fin de sus días, pero con este gesto, el osco nativo enterraba el hacha de guerra. La blanca podía estar tranquila. Y él también. Sin más de qué tratar y siempre en silencio, cada uno puso rumbo a sus respectivas tareas. Pocos días más tarde y de regreso de su última escaramuza con los nuevos aliados, Della veía su fama propagarse como la pólvora entre propios y contrarios. Su nombre se había vuelto habitual en la prensa del país como uno de los líderes indios a combatir y erradicar. De él se contaban historias terribles, noticias que siempre procuraba no llegaran a manos de su mujer, cuidando de esconder o quemar directamente todos los periódicos que obtenían en sus asaltos o contiendas. El estado de buena esperanza de Lillian empezaba a ser visible y el jefe apache reunió a su gente para ser él quien anunciara la feliz nueva. Como de costumbre, hubo concordia en unos y mutismo en otros, de aquellos que seguían sin simpatizar con la mujer blanca, pese a respetarla por acato y consideración a su líder. Lo que él ya preveía, entre los del último grupo se encontraba Iste. Por lo menos, podía haber mostrado un poco de sorpresa al igual que los demás, pero ni eso. Frío, imperturbable, como si ya lo supiese de antemano. Aquello indignó a Della. Ni siquiera por la noticia de mi primogénito te alegras. Yo sí me alegré por el tuyo. ¿Por qué soy tu amigo? Aún. La respuesta, la menos esperada. Te equivocas. Comparto tu alegría. Y no solo eso, envidio tu suerte. Tienes una gran mujer. Te felicito, con toda el alma. Lo mereces. La causa lo merece. Dicho esto, dio media vuelta y se fue. Asombrado quedó el jefe indio, en el intento de comprender qué estaba pasando. Al menos, a qué se debía un cambio tan radical en su compañero. Iste alabando a Lillian. El cataclismo se aproximaba. Esa noche, la hacendosa Rose entró en la choza con algunos víveres para cocinar. Había hecho grandes progresos en el arte culinario nativo, al menos, Della no se quejaba. Lo posó todo junto a la lumbre y se dispuso a hervir agua para el guiso. Se fijó en su marido, sentado sobre la cama, en silencio, meditabundo. No era normal esta actitud, por lo que se acercó a hablarle. Su expresión desapacible no vaticinó nada bueno. Menos aún cuando le puso delante el objeto que llevaba en la mano, el medallón de plata labrada que encontró entre sus enseres. Fue al grano.
Te lo dio, él. La joven abrió mucho los ojos, sorprendida y desconcertada. Pero ¿cómo podía haber descubierto la alhaja y a quién perteneciera? Desde luego, solo faltaba que Istee tuviera problemas por su detalle al obsequiarle un símbolo de paz. Me lo dio, Jacali, una de sus esposas. Buen intento. No di nombres, como ha sabido a quién me refería. Se incordió Lilian sobremanera ante semejante escrutinio. ¿Desde cuándo te dedicas a investigarme? ¿Y quién te dio permiso para rebuscar entre mis cosas? Si tú no tuvieras secretos conmigo, no lo haría. ¿Qué secretos? Toda consideración de Istee hacia mi persona va dirigida a ti y solo a ti, no a mí. Él no se mostró convencido. Creo que siempre me he ausentado de mi hogar con excesiva confianza. No he debido de hacerlo. No puedo creer que ahora seas tú quien esté celoso, se rió. Cielo santo, celoso de Istee. A punto estuvo de ella de arrojar el medallón al suelo con toda su rabia. Pero se contuvo. Con Lilian debía contenerse, siempre. No soy idiota aunque a veces me gustaría. Sé que algo ha ocurrido entre vosotros. Y tú no me lo vas a decir. Ni él tampoco. Pero voy a enterarme. Entonces, lo mataré. Le arrancaré el corazón. Y después me lo comeré. Crudo. La puntillosa Lilian quiso azotarlo, pero él detuvo sus manos. Aunque no su lengua. Eres peor que el peor de los vándalos. Te he advertido que no me hables de tus salvajadas. Sí, y siempre me amenazas con dejarme cada vez que menciono mi particular forma de hacer justicia. Me prometiste que descartarías toda atrocidad en vuestra lucha, espero que lo estés cumpliendo. Él no contestó. Tampoco ella insistió, en ese momento su principal interés era alejar toda atención del motivo real de la alhaja en su poder. Que te quede claro. No quiero un esposo bárbaro, de forma que, si tengo que elegir entre tú e Istee, me quedaré con el que me demuestre ser más civilizado, más compasivo, más pacífico, gentil, caballeroso, y el mejor. El mejor. Se cubrió la boca con las manos, al creer haberse excedido. Pero era demasiado tarde, él exigió explicaciones. El mejor, ¿qué? Esa mirada temible que parecía emanar fuego no le era desconocida a Lilian. Pero, lejos de asustarse, se echó a reír y salió corriendo al exterior en espera de que él la siguiese. La desilusionaría mucho que no lo hiciera. Él tenía que cobrárselo caro, así que fue tras ella. Ven aquí, pérfida, ahora me conocerás. Me parece que hoy serás tú quien prepare la cena, corría por entre las chozas. Mejor mi estómago lo agradecerá. Oh, pero ¿cómo puedes? Eso ha dolido. Doler, verás cuando te atrape. Los apaches asistían perplejos a la singular cacería. Incluso Istee, quien más que preocuparse, llegó a creer que su amigo iba a hacer aquello a lo que él mismo se negara. Era posible. Estuvieron pendientes de la nueva gresca de la pareja hasta que, poco después, los vieron resurgir tan amigos, abrazados, riéndose, con su complicidad de costumbre. Nada nuevo en el horizonte, parecía mentira que hubieran creído que algo podía cambiar entre esos dos. También de ella se convenció, por fin, de que el supuesto y disparatado idilio entre Lilian e Istee era solo eso, un soberano disparate. ¿Cómo se le había podido ocurrir tal cosa? Tras considerar el medallón como lo que era en realidad, una firma de paz, no volvió a darle más importancia al asunto. Quizás en un futuro cercano o lejano el propio Istee le confesara lo que a punto estuvo de cometer aquella noche. Por ahora, la concordia imperó entre los tres. Había enemigos más serios de los que preocuparse.